Hola, soy Johan Obispo Esteban y en videos anteriores hemos definido a la educación formal y la educación no formal. El día de hoy ha llegado el turno de la educación informal. Por lo tanto, responderemos a la pregunta: ¿qué es la educación informal? Como viste en los dos videos anteriores, seguiremos la misma pauta revisando algunas características. Si no lo has hecho, es importantísimo que lo hagas antes de poder revisar este video. A diferencia de la educación formal y la educación no formal, en la educación informal no existe intencionalidad alguna. De hecho, no hay ninguna organización planeando específicamente educar de cierta manera. Se podría decir que es un aprendizaje que se da casi de manera casual y ninguno de los involucrados está necesariamente comprometido con el proceso de enseñanza. Combs, Prosser y Ahmed destacan que la educación informal se refiere al proceso propio del aprendizaje en la vida, en el cual cada uno de nosotros va adquiriendo valores, destrezas, conocimientos y habilidades, pero estos parten ya no de un sistema oficial específico, sino que más bien estos se logran a través de nuestra propia interacción social natural. ¿En qué espacios se dan estas interacciones? Son espacios diversos, tales como la familia, los vecinos y el entorno social. De hecho, el día de hoy podríamos mencionar que también se da en el entorno virtual, con nuestras relaciones en las redes sociales. Imaginemos el siguiente ejemplo. Un padre quiere inculcar en su hijo la importancia de decir siempre la verdad. De hecho, les quiere inculcar que si uno miente y no es veraz, no puede tener éxito en su trabajo y en su vida profesional. Sin embargo, aunque el padre dice eso, durante años su hijo es testigo de que este padre miente constantemente en el trabajo, específicamente para justificar faltas y tardanzas. Y el hijo nota que, aunque algunas de esas mentiras son bastante descaradas, esto no le genera ningún problema al padre. De hecho, es considerado un empleado muy exitoso. Así, mientras el padre dice una cosa, su ejemplo, sea consciente o inconscientemente, llega a hacer concluir al hijo de que en realidad la honestidad no es tan valiosa para tener éxito laboral. Y hay otras cosas mucho más importantes. Esta situación, que fue casual e inconsciente, ya que el padre no quería transmitir eso al hijo, igual se logró. A esto es a lo que llamamos educación informal. Como es evidente, la educación informal no está asociada a ninguna institución específica, ya que no es planeada por nadie. Sin embargo, no podemos creer que estos tipos de educaciones son excluyentes. ¿A qué nos referimos? A que cuando aparece una, no necesariamente significa que la otra no esté presente. Vamos a poner un ejemplo típico de educación formal y cómo la educación informal está presente incluso en ese contexto. Por ejemplo, pensemos en una escuela, educación formal, donde se enseña la importancia de la puntualidad. Pero imaginemos que el maestro que enseña dicho valor siempre llega tarde. Al igual que en el ejemplo del padre, su comportamiento se convierte en una forma de educación informal que influye en sus estudiantes. Este tipo de educación, la informal, puede reforzar o contradecir los objetivos de la educación formal y la educación no formal. Y además muestra que los tipos de educación no son excluyentes entre ellos. Aquí vemos otra clara diferencia respecto a la educación formal y no formal. Y es que la educación informal es claramente universal. Debido a que está presente en toda forma de interacción social dentro de nosotros como seres humanos, no se puede rehuir a ella. De hecho, fue la primera educación en existir. Las relaciones entre los tipos de educación son muy interesantes de revisar. En el ejemplo anterior vimos cómo el mal ejemplo de un profesor, educación informal, perjudicaba el logro de la enseñanza de un valor en la educación formal. Pero esto no necesariamente tiene que ser así. También el buen ejemplo de un profesor puede reforzar lo que se quiere enseñar en la educación formal. Esto también puede suceder de manera contraria, es decir, la educación formal puede hacer que la educación informal se fortalezca o no. Pero esta relación no solamente puede ser
con respecto a la educación informal sobre la educación formal, sino que también puede ser al revés. Por ejemplo, pensemos en un estudiante que en la escuela, educación formal, ha aprendido sobre el valor de la matemática en los avances de la medicina. Este estudiante luego se encuentra en un ambiente completamente informal viendo una serie en Netflix. Y en esta serie, los médicos destacan otra vez el valor del avance de la matemática para el avance en la medicina y, en consecuencia, mejorar la vida de las personas. Esto hace un refuerzo muy interesante con respecto a lo que aprendió en la educación formal y hace que este estudiante tenga una actitud distinta al consumir este tipo de contenido. Distinto sería respecto a un estudiante que nunca tuvo este tipo de formación. Este detalle de la serie pasaría inadvertido. No debemos subestimar el gran poder que tiene la educación informal en las personas, aunque no sea planificada y aunque no tenga intencionalidad. Es así como las figuras públicas, los valores culturales y tradiciones milenarias tienen un poder inmenso sobre las personas que tienen contacto con ellas. Un streamer ladrando puede no tener conciencia del poder tremendo que tiene como ejemplo hacia sus seguidores, pero esa inconsciencia no reduce su capacidad transformadora, el poder de su educación informal, aunque no tenga intención de hacerla. Es así que un adolescente puede ser formado en toda su educación formal para no hacer bromas sobre machismo o racismo, y puede haber recibido esa misma formación de manera no formal. Pero ¿qué pasa con respecto a la educación informal que recibe en las redes, donde encuentra memes y bromas plagadas a este respecto, que le dicen exactamente lo contrario? Que sí puedes hacer bromas sobre racismo y sobre machismo y que de hecho estas cosas son muy populares. ¿Qué creen ustedes que tendrá más peso en el comportamiento de esta persona? El poder de la educación informal es enorme. Aunque no seamos conscientes de cómo ésta nos está afectando, de hecho sí lo hace, y está en todo momento cuestionando, modificando o reforzando nuestras creencias, nuestros valores, nuestros conocimientos y nuestras actitudes hacia la vida misma. Pero así como la educación informal puede tener efectos negativos, también puede tenerlos de manera muy positiva. Y es así que personas que nunca tuvieron la intención de educar mediante su ejemplo, terminan haciendo de su historia de vida una motivación para los demás, aunque hayan pasado muchos siglos desde su muerte y aunque nunca las hayamos conocido. La vida de algunos de los seres humanos más excepcionales que han existido ha sido la educación informal que nos ha motivado a muchos a seguir adelante, a perseguir nuestros sueños y a buscar construir una sociedad mejor. Y todo esto se logró sin decir una sola palabra. Muy bien, vamos a pasar entonces a definir a la educación informal. La educación informal es un proceso de aprendizaje espontáneo y no planificado, que ocurre a lo largo de la vida, fuera de las estructuras formales e institucionalizadas. Se basa en experiencias sociales cotidianas, como las interacciones familiares, las relaciones con amigos, la observación del entorno, sea virtual o físico. Aunque no está organizada ni regulada, la educación informal tiene un poder transformador, ya que influye profundamente en las actitudes, valores y creencias de los individuos. Muy bien, en el primer video de este canal hemos definido a la educación y en estos últimos 3 videos hemos visto los tipos de educación según la propuesta de Combs. La educación es un fenómeno verdaderamente complejo. Podríamos preguntarnos, ¿quién define a la educación? ¿Quién estudia a la educación? ¿Es acaso una sola disciplina? ¿Cuál es el valor científico de los estudios relacionados en esta área? En los siguientes videos haremos una revisión muy detallada respecto a las distintas disciplinas que se encargan de estudiar este fenómeno. Hasta entonces.